Hola amigos, ¿cómo están? Amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les vengo a hablar de cómo migrar a Canadá. Eh, es una experiencia que sobre todo es muy bonita para mí, como lo estoy viendo, y lo que quiero hacer en este momento, a partir de este momento, es poderles decir a ustedes cómo inició este proceso, qué se debe hacer para migrar a Canadá, cómo hacerlo, qué afrontar para poder venir acá, cómo lo atienden a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un canal que, si bien están acostumbrados ustedes a ver algunas explicaciones que yo doy desde el tema de vista de derecho laboral y tema pensional, eh, también les quiero compartir esta experiencia de cómo hacerlo, porque yo sé que muchos queremos buscar otras oportunidades en un país que nos pueda brindar a nosotros unas mejores oportunidades como seres humanos, sin desconocer las bellezas que tenemos dentro de nuestro país. Pero bueno, es súper chévere. Les voy a comentar cómo ha iniciado el proceso y paso a paso vamos a ir viendo qué estoy descubriendo y qué he descubierto en este proceso migratorio, y la idea es que todos estemos aprendiendo, que todos digamos que podamos tener una perspectiva desde cómo es un migrante recién llegado a Canadá, cómo se inició ese proceso y qué estoy viviendo. Y en ese sentido, si se motivan a venir, si quieren salir, si quieren hacer alguna cosa diferente en otro país, si quieren migrar para tener una mejor calidad de vida, genial. Aquí vamos a empezar a partir de hoy a compartir ese tipo de videos. Tengo que empezarles a decir que uno es muy asustado. Cuando dicen vamos a migrar, nos vamos a ir a otro país, uno suele asustarse, suele empezar a decir, pero tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mis cosas, tengo que dejar mis sueños, mis metas en mi país. ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué va a pasar? Etcétera. ¿Qué debo hacer? Porque tenemos muchas cosas. Y que no, que el ganar, muchos queremos el tema de trabajar, etcétera. No, tenemos cierta cantidad de ideas en la cabeza al querer migrar, cuando queremos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, nada. En el caso particular, yo tomé la decisión de venirme, evidentemente, porque el amor de mi vida está acá. Entonces, eso es maravilloso. Pero ¿qué deben hacer si quieren ustedes saber qué hacer? Vayan a la embajada de su país, a la embajada de Canadá, y le brindarán toda la información necesaria que usted tenga. Las inquietudes que usted quiera resolver se las pueden dar. De hecho, es muy fácil. En cada embajada, Canadá se preocupa por ser muy detallista en la información, y ellos aseguran que las personas tengan toda la información correcta, precisa, para que tomen una buena determinación. Entonces, en la embajada de Canadá, en Migración Canadá, o en internet, ustedes pueden encontrar absolutamente toda la información de cómo poder migrar, etcétera. También cabe decir que hay personas encargadas, hay también empresas que le pueden ayudar, pues evidentemente que tienen un cobro, hay abogados que tienen un cobro. Por el caso mío y por disponibilidad de tiempo decidimos pagar un abogado, además porque las leyes migratorias eh, cambian, suelen cambiar constante. Entonces lo que decidimos es, con mi esposa, fue eh, pagar un abogado que pudiera estar pendiente de eso, el cambio de leyes, etcétera, etcétera, y que eso nos facilitaría la vida. Y sobre todo, si uno no maneja el idioma, si no maneja el francés o el inglés, si viene para Quebec, obligatoriamente francés, es indispensable el francés. Si es para otros estados, provincias de Canadá, pues inglés o francés. Pero hay que tener o inglés o francés. Si viene para Quebec, le recomiendo francés, indispensable. Eh, y cuando uno no maneja el idioma, entonces se le puede dificultar un poco, pues porque toca empezar a leer, investigar, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno determina cómo lo puede hacer. La documentación. Una de las cosas que a uno le atemorizan, o que normalmente le dicen a uno, es: no, es que es difícil, es que es una serie de documentos, son muchísimos documentos, es muchísimo papeleo, etcétera. La verdad, no. A mí no se me hizo difícil, a mí no se me hizo que fuera de mucho papeleo, porque son cosas que en realidad uno tiene. Si ustedes hacen el proceso conscientemente, son documentos que uno tiene, no es del otro mundo. Para el proceso mío, eran documentos, registros civiles, actas de matrimonio, etcétera. Son cosas que uno tiene, que uno consigue, que evidentemente, si de pronto yo nací
Por ejemplo, si yo estoy en la capital y nací en un pueblo, en una provincia, tengo que ir hasta allá a sacar X cantidad de documentos, pero pues eso no es problema. Entonces hay personas que se quejan al diligenciar esa documentación, pero para mí me parece que fue muy sencillo y nada, me gocé haciéndome el proceso, me divertí, fui cuando tenía que viajar, viajé, conseguí los documentos, la pasé chévere, compartí con la familia, con amigos, entonces ese proceso es chévere. En realidad yo creo que desde que uno inicie o tome la decisión de migrar a Canadá, hay que tener claro que hay que sacar documentos que no son difíciles de sacar, porque realmente los documentos que exigen uno los tiene. No es sino sacarlos o reunirlos y organizarlos como se los solicite. Dependiendo el modelo de migración que tome, si es visa de trabajo, si es visa de turista, si es visa de estudiante, si es visa de residente permanente, si es visa de migración a Canadá eh, si es visa por refugiado. Entonces, dependiendo la modalidad que usted decida tomar, le van a solicitar ciertos requisitos. Entonces, primero entérese de qué modalidad o cuáles son las modalidades que hay para venir a Canadá. Y una vez usted tenga definida su modalidad o en la que usted quiere emigrar, la que considere que se le hace más fácil, empieza a reunir los requisitos. Sea sincero, sea transparente, no mienta. Hay algo que valoran muchísimo, muchísimo en este país y es la verdad. Entonces, desde ahí empiecen el proceso con la verdad. Con la verdad. Ellos valoran muchísimo eso. Le van a investigar absolutamente todo, pero si usted nada debe, nada teme, nada tiene que temer. Entonces, genial. Haga el proceso chévere. Y una vez usted reúna todos esos requisitos que le piden de acuerdo a la modalidad, inicie su proceso con tranquilidad. ¿Es costoso? Sí, suele ser costoso. Digamos que uno suele invertir, en mi caso, invertí alrededor de unos $4,000, $4,500, que puede ser costoso, pero tiene que verse cuáles son las ventajas, cuáles son los pros de emigrar a Canadá. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo todo esa que me motivó, que no me motivó, cómo fue el proceso de llegada, etcétera, etcétera, qué temores tuve y todo. Listo, espero les vaya a gustar, espero les interese mucho el tema y nada, genial, esperamos poder compartir muchas cosas y espero con ustedes compartir un poco ese proceso migratorio desde el comienzo. Yo sé que hay algunas personas en YouTube que suben los videos, digamos que ya están acostumbrados a la cultura canadiense. Lo que yo he querido hacer un poco es enseñarles desde el comienzo, desde mi proceso migratorio desde el comienzo, que estoy viviendo, que voy a vivir, cómo lo voy a vivir, qué dificultades encuentro, qué fortalezas encuentro. Son cosas que estoy obviamente experimentando, pero por eso mismo las quiero compartir de esa manera. Para que todos digamos, oiga, esto pasa así, esto pasa allá, esto es bueno, esto no es bueno, qué sé yo, cada uno lo ve desde su perspectiva, desde su forma de creer, de pensar, de querer, etc. Tengo que contarles que el proceso mío, que fue por apadrinamiento, yo estoy ya como residente permanente en Canadá, el proceso mío tardó más o menos un año. Exactamente fueron 11 meses lo que tardó. Se nos hizo bastante rápido. Creíamos que tardaba entre 1 y 2 años. Se nos demoró 11 meses. Fuimos muy precavidos con la documentación que nos solicitaban. Hay que tener todos los documentos necesarios. Hay que hacer todos los procesos de transcripción de documentos, pasarlos pues de español al francés o al inglés. Hay que tener un traductor oficial, eso hay que hacerlo con un traductor oficial. En Colombia hay 2 traductores oficiales, acá en Canadá también hay varios. Entonces nosotros lo hicimos desde Canadá, pero cada uno toma la determinación que hacerlo, de dónde hacerlo y cómo hacerlo.
hay que tener pruebas si uno es casado, si no es casado, todo ese tipo de cosas, si es casado uno con una persona nacional canadiense o no, o con un residente permanente canadiense en Canadá o no, etcétera. Todo eso hay que tenerlo. Una vez tengan todo eso, el proceso es muy sencillo. Muy seguramente los van a citar a una entrevista, es muy probable. eh, pero siempre averiguando la verdad, le van a averiguar toda su información eh, judicial, jurídica, académica, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es algo normal y está bien, está perfecto, hacen un muy buen filtro. Y es chévere, cuando uno tiene todo el día, es genial. Cuando usted no miente, es genial, se lo goza. Cuando usted está seguro de lo que está haciendo, es genial. Y cuando usted le mete positivismo, es muy genial. Una vez usted haga eso y le llenen todo el proceso y haga los exámenes médicos, eso van paso a paso. Si lo hacen con un abogado especialista en el tema, muy probablemente yo les voy a dejar el dato de un abogado, el que nos hizo a nosotros el proceso. Seguramente les voy a dejar el dato. Por si lo quieren contactar, yo no gano nada ni nada de ese tipo de cosas. Lo que nos parece una persona muy correcta, muy transparente, muy diligente. Entonces ha sido súper chévere. Y para el bienestar de todos, obviamente debo contar con la autorización de él. Porque acá es muy delicado, acá uno no puede estar publicando información de alguien así por así. Entonces eso hay que aprenderlo. Pero si lo hacen con una persona de estas o con una empresa que realmente no les esté robando ni engañando, sino que les esté haciendo un proceso bien hecho, seguramente van a tener muchas ventajas. Sí, se gasta un poco más, es cierto. Los costos son elevados, pero creo yo que las ventajas son muchas en cuanto a que si cambian las leyes. En mi caso cambió la ley en el momento que estábamos haciendo el proceso migratorio, cambió una norma y cambiaron algo de un formulario y debimos cambiar todos los formularios, debimos enviar unos nuevos formularios. Si yo no hubiese tenido una persona, un abogado que supiera del tema, evidentemente tal vez nos habían rechazado el proceso, debíamos haberlo vuelto a presentar y demorarnos mucho tiempo más. Pero haber hecho eso me sirvió muchísimo. Mi caso personal me sirvió muchísimo. Porque pues nosotros cuando venimos de migrantes no sabemos ni nos preocupamos cada cuánto cambian las leyes. Y si no manejamos el idioma, peor porque no estamos actualizándonos. Entonces puede ser bastante ventajoso tener un abogado en ese sentido. Háganlo si tienen la posibilidad de hacerlo. Mi consejo es que lo hagan y ojalá con un abogado acá de Canadá que está como mucho más pendiente del tema, ¿no? Está como mucho más netamente enterado de eso y son bastante especialistas en ese tema. Entonces hay muchos, entonces los pueden buscar. Pero a mí me sirvió mucho. Una vez hicimos todo el procedimiento, diligenciamos todos los requisitos, pasamos todos los exámenes, entrevistas, etcétera, etcétera, estudios de seguridad y demás. El momento en que a usted le entregan la visa es algo genial. Es algo genial por el motivo que ustedes quieran. En el motivo personal, pues, obviamente acá estaba ya mi esposa es ya nacional canadiense. Esa felicidad no se cambia por nada. Cuando a usted le entregan su visa, y cuando usted le dicen felicitaciones, bienvenido a Canadá, porque eso le dicen desde la embajada, eso es espectacular. Esa motivación es genial y siente usted que todo lo que se gozó haciendo el proceso y de pronto un poquito la intriga, la angustia, la ansiedad, porque obviamente ha valido la pena. Es una sensación de satisfacción genial. Es una sensación de satisfacción genial. Entonces los invito a que vean qué modalidad les conviene más para poder migrar a Canadá. De acuerdo a eso, reúnan todos los requisitos que les piden, lean mucho, estén pendientes de la página de migración de Canadá en cada uno de sus países, porque ahí le van a dar toda la información, o vayan a la embajada, ya les suministrará información, pero pues en la página le dicen todo. O contraten un abogado que sea especialista en el tema migratorio, ojalá un abogado de acá de Canadá, porque va a facilitar muchísimo las cosas. De pronto puede ser un poco más costoso seguramente,
siempre va a facilitar mucho las cosas. Entonces, eso es todo, amigos y amigas. Próximo video les iré a contar cómo fue el proceso de viaje, por dónde viajé, etcétera. Y nada, ahí estamos al día. Ya conocen mi rostro porque con lápiz y papel no conocían mi rostro por varias cosas, un poco más como de seguridad, porque hay muchas personas que no les gusta lo que yo hago en el tema de explicar un poco las normas a la sociedad y a la gente del común, pero nada, ya lo podemos hacer, estamos en otro lugar, entonces genial. Gracias por ver los videos, suscríbanse si quieren saber toda esta historia migratoria, suscríbanse, vamos a seguir subiendo videos de otro tipo de cosas que están acostumbrados en el canal y vamos a aprender todo del proceso migratorio a Canadá. Abrazos para todos y todas.